Un gusto poder saludarles a todos aquellos que están conectados, aquellos que están viendo esta transmisión. Gracias por darnos el privilegio de poder llegar a tu casa a través de esta celebración online y también de poder compartir un mensaje, una palabra de Dios para tu vida. ¿Sabes qué? No sé si te has dado cuenta, yo creo que sí. Nosotros tenemos dos orejas, oídos y una boca. Y sabes que una de las cosas que más nos cuesta como ser humanos es escuchar. Somos muy rápidos para hablar, pero a la vez somos muy lentos para escuchar. No somos buenos oidores, pero sí somos buenos habladores. Y justamente de eso te quiero compartir en este día y te quiero compartir acerca de la importancia de oír, de la importancia de poder escuchar. Y mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Santiago, y deme un minutito, de Santiago, capítulo 1, versículo 9, dice el apóstol Santiago: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Si tienes a una persona que es fácil de enojarse a tu lado, leámoslo de nuevo. Dice: todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Si lo miraste a la persona que está a tu lado, está bien. Muchas veces somos tan rápidos para enojarnos, pero ese es otro tema. Hoy quiero hablar de la importancia de poder escuchar. Y me encanta lo que dice el apóstol Santiago, porque él dice, en la versión Reina Valera 60, usa la palabra oír. En esta dice escuchar. Y esa palabra oír, en su sentido original, está hablando de prestar atención. No solo escuchar, sino prestar atención, ser capaz de oír. Y está dando a entender y da una idea de cultivar el oído. Porque por naturaleza no somos buenos para escuchar. Al contrario, somos malos oidores. Somos mejores para hablar. Entonces lo que está diciendo Santiago: hey, ¿saben qué? Ustedes tienen dos orejas, dos oídos, para que puedan escuchar mejor, para que puedan prestar atención cuando alguien les está hablando. Y la pregunta que surge de esto es: ¿a quién debemos escuchar? Y quiero hablar acerca de tres áreas donde nosotros debemos estar atentos a escuchar. Y lo primero, si estás tomando notas y estás tomando apuntes, lo primero es escuchar a Dios. Lo primero que tenemos que hacer y ser rápidos es para escuchar a Dios. ¿Sabes qué? Dios, desde el inicio de la creación, ha estado hablando al ser humano. Ha buscado diferentes formas para hablar. Y mire lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 9. Dice: entonces el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? ¿Sabes qué? Desde el inicio Dios ha querido comunicarse con el ser humano. Adán y Eva habían pecado, había llegado culpabilidad a su corazón, se habían escondido. Dios comienza a buscarlos y a preguntarle: Adán, ¿dónde estás? Desde el inicio vemos a un Dios que habla, pero también desde los inicios vemos a un hombre que escapa y que se esconde de Dios. Entonces el problema no es que Dios no habla, el problema es que nosotros no estamos escuchando a Dios. Por eso Génesis dice: el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y qué tremendo, porque como te decía anteriormente, en el Antiguo Testamento Dios ha buscado diferentes formas para hablar a su pueblo. Habló también a través de profetas. Y en el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 1, versículo 2,
nos dice, y ahora, en los últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Es tanto el anhelo de Dios de hablar con el ser humano, que envió a su Hijo Jesús y que por medio de él también nos habló. Y hoy nos habla a través de la Escritura. Romanos dice que Dios también habla por medio de su creación, que todo lo invisible, lo visible, habla de un Dios invisible. Que todo lo que nosotros vemos está hablando de un Dios que quiere comunicarse con nosotros. Y Dios, como te decía, nos está hablando por medio de cada palabra. Durante estos domingos Dios nos ha hablado claramente a través de su mensaje. Entonces, como te decía, el problema no es que Dios no hable. El problema es que muchas veces nosotros no tenemos tiempo para escuchar a Dios. Y eso lo vemos en una historia en el libro de Lucas, capítulo 10, versículos 41 al 42. Esta historia es Jesús entrando a la casa de María y de Marta, dos hermanas. Ambas, una de ellas comienza a sentarse, María, a los pies de Jesús, a escuchar lo que él estaba hablando. Por otro lado, Marta está afanada haciendo los quehaceres y no está escuchando. Entonces Marta comienza a reclamar y a decirle: Jesús, oh maestro, yo estoy llena de actividades, todo el día ocupada, y mi hermana sentada contigo escuchándote. Y es ahí donde Jesús, en el versículo 41 y 42 de Lucas, le dice, respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Sabes que Marta es un reflejo de una persona llena de actividad? De una persona que siempre está haciendo algo. Porque Jesús le dice: estás turbada con tantas cosas o con muchas cosas. ¿Y cuántos de nosotros en el día a día tenemos tanta actividad que nos olvidamos de tener intimidad? Nos olvidamos de tener una comunión, una intimidad con Dios a través de la oración, a través de su palabra. Entonces vuelvo a repetir, el problema no es que Dios no hable, el problema es que estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para escuchar a Dios, porque lamentablemente hemos confundido actividad con productividad y pensamos y decimos: entre más hago, más logro. Pero ¿sabes qué? El más hacer muchas veces provoca cansancio, angustia, ansiedad, porque constantemente estamos haciendo cosas. Y mira, ¿sabes qué? Estamos a veces tan preocupados de tantas cosas que no tenemos tiempo para escuchar a Dios. Y Marta es un reflejo de aquello. Y muchas personas dicen que somos ingenuos por creer que Dios habla. Muchas personas piensan y dicen: ustedes son ingenuos por creer que Dios habla. Pero ¿sabes qué? Prefiero ser ingenuo y creer que Dios habla que vivir mi vida creyendo que Dios no habla. Y en mi caminar con Cristo he experimentado que Dios habla. Y por eso te puedo decir que cada vez que Dios habla a nuestro corazón, hay fortaleza, hay paz, hay ánimo. Pero muchas veces nosotros estamos tan preocupados de todo lo que está pasando que no nos preocupamos de preguntar a Dios qué está haciendo. ¿Qué nos quiere decir en medio de este tiempo? ¿Qué está hablando Dios a nuestro corazón? ¿Cómo descubrimos y podemos escuchar la voz de Dios? Cuando nos detenemos por un momento y le decimos: Dios, háblame. Y quiero invitarte a que tú puedas sentarte en un lugar y decir: Dios, habla mi corazón. ¿Qué quieres de mí? ¿Cómo puedo salir de este problema? ¿Cómo puedo enfrentar esta situación? Y ¿sabes qué? Dios te va a hablar.
Y lo segundo, lo primero es escuchar a Dios. Lo segundo es escucharnos unos a otros. Santiago, el apóstol Santiago dice que debemos ser rápidos para oír, lentos para hablar y lentos para enojarnos. Cuando nos escuchamos y nos hablamos el uno al otro, las relaciones se desarrollan y maduran. Cuando no hablamos y cuando no escuchamos, las relaciones decaen. Por eso hoy hay tantos problemas muchas veces en la familia y en el matrimonio, porque estamos hablando, pero no estamos escuchando. Y las necesidades del otro no se descubren hablando, se descubren cuando aprendemos a escuchar. Por eso lo que hacen los psicólogos es destacable, porque ellos escuchan a la gente y pueden después dar una evaluación, un diagnóstico conforme a lo que fueron escuchando y conforme a lo que la persona le fue transmitiendo. Si el psicólogo se pusiera a hablar todo el rato, lo más probable es que no descubra lo que está pasando en la persona. Y por eso muchas familias se destruyen, porque las personas y ambos hablan y no escuchan. Y qué importante es escucharnos el uno al otro. Mire lo que dice Proverbios capítulo 18, versículo 15, dice: las personas inteligentes, todos los que estamos viendo y escuchando, están siempre dispuestas a aprender. Tienen los oídos abiertos al conocimiento. La necesidad de escuchar se aplica en cada área de nuestra vida. Y la Biblia constantemente nos habla de la importancia de escuchar al otro. ¿Sabes qué? La Organización Mundial de la Salud, con fecha 14 de mayo del 2020, habló de las consecuencias de la salud mental en medio de esta pandemia. Y dijo que en el futuro y también en el presente, los problemas de salud mental en medio de la pandemia que estamos viviendo van a aumentar. Y habló también de que el gobierno debe hacerse cargo y responsable no solo de responder a la crisis sanitaria o al problema del COVID-19, sino también debe preocuparse y estar atento de aquellos que están enfrentando problemas de salud mental. Y sabes que una de las cosas que está sucediendo hoy es que hay mucha angustia, inseguridad, temor, crisis de pánico. Madres que están trabajando en el área de la salud, que están sufriendo porque tienen que dejar a sus hijos en otro lugar por temor a contagiarse. Matrimonios, parejas que se están distanciando en este tiempo por temor a contagiarse y se están cuidando. Gente que está llorando y que está sufriendo por tanta incertidumbre que estamos viviendo. Entonces, esto que está pasando no es solo un problema de contagio, es un problema también de salud mental que se está generando y que se va a generar. Y todo esto que está sucediendo está provocando daños emocionales. ¿Saben cuántos niños están sufriendo en este tiempo porque están todo el día detrás de una pantalla? Porque no tienen la oportunidad y no se permite salir a jugar a un parque, a una plaza o correr detrás de una pelota. ¿Saben los daños que eso va a provocar en el futuro, en la mente de los niños? ¿Sabes cuántas familias se están destruyendo porque están viviendo más tiempo de lo normal y no están preparados para enfrentar y para amar y tolerar el uno al otro? El aumento de abusos, de suicidios en este tiempo por todo lo que está pasando. Y eso debería preocuparnos. Porque es problema del otro, también debe ser nuestro problema. Quizás tú dices, yo no estoy viviendo eso, pero tu prójimo puede estar viviendo.
Y qué importante es que escuchemos, y quiero ilustrar esto de la siguiente forma. Nosotros muchas veces somos egoístas. Muchas veces nos preocupamos solo de nosotros, pero la Biblia nos manda a escuchar al otro. Y tenemos aumento de problemas de salud mental. Tenemos madres que están sufriendo por separarse de sus hijos. Tenemos familias que se están destruyendo por problemas que están sucediendo durante este tiempo. Niños que están siendo abusados. Gente que necesita que alguien le escuche. Gente que necesita que alguien les preste su oído para contarle lo que están viviendo. Pero muchas veces nosotros vivimos así. Vivimos enfocados en nuestro mundo. Escuchamos nuestra música. La música de nuestros problemas, de nuestras inquietudes. Estamos con el volumen alto que nos impide escuchar a aquel que está a nuestro alrededor. Y muchas veces estos audífonos son simbólicos, pero muchas veces estos audífonos también están en medio de la familia. No escuchamos en el hogar, no escuchamos al esposo, a la esposa, a los hijos, y después vienen los problemas porque estamos encerrados y enfocados escuchando nuestra propia música, nuestras propias voces, y no estamos conscientes de que hay problemas que están surgiendo en este tiempo que deben ser tratados, que se necesita de gente para poder escuchar al otro. Dietrich Bonhoeffer, el teólogo, dijo, y se lo voy a leer de forma textual: el primer servicio que uno debe al otro dentro de la comunidad consiste en escucharlo. Así como el comienzo de nuestro amor por Dios consiste en escuchar su palabra, así también el comienzo del amor al prójimo consiste en escucharlo. El amor que Dios nos tiene se manifiesta no solamente en que nos da su palabra, sino también en que nos escucha. Escuchar a nuestro hermano es, por tanto, hacer con él lo que Dios ha hecho con nosotros. Los cristianos han olvidado o hemos olvidado que les ha sido encomendado el ministerio de escuchar por aquel que es oyente por excelencia, que quiere hacernos partícipe de su obra. Debemos escuchar con los oídos de Dios para poder hablar con la palabra de Dios. La iglesia, aún en tiempo online, es el mejor lugar para escuchar a la gente. Los cristianos deberíamos ser las mejores personas para escuchar y llevar un mensaje de esperanza a aquellos que lo necesitan. Y escuche muy bien, templos cerrados no significa oídos cerrados. Templo cerrado no significa indiferencia a la gente. Hoy muchas veces estamos tan preocupados por excelencia en transmitir que nos olvidamos de conectar con la gente. Debemos trabajar con excelencia, pero en este tiempo lo más importante por sobre la excelencia en lo que transmitimos o en la forma como transmitimos, es la forma como conectamos con la gente, cómo conectamos con el que está a nuestro alrededor. Así que escucha muy bien, templo cerrado no significa oído cerrado. Deja tu número para que alguien te llame. Compártele una palabra y escucha a aquellos que lo necesitan. Y lo tercero, primero, escuchar a Dios. Segundo, escuchar el uno al otro. Y tercero, escuchar al mundo. Una iglesia que no escucha al mundo es una iglesia irrelevante. Y vuelvo a ilustrar con estos audífonos. Muchas veces la iglesia, no solo a nivel individual, sino a nivel local o global, muchas veces la iglesia está escuchando su propio mundo, mientras que el mundo, la sociedad, está gritando una cosa, la iglesia está escuchando otra. Es tiempo de sacarnos los audífonos
personales y comenzar a mirar las necesidades globales. Es tiempo de dejar y desconectarnos de nuestra propia música y comenzar a escuchar el clamor del otro. Y hay un proverbio que me encanta, Proverbios 21:13 dice: los que tapan sus oídos al clamor del pobre, tampoco recibirán ayuda cuando pasen necesidad. Hoy no tenemos que tapar los oídos al clamor del pobre. Y la palabra pobre no solamente habla de alguien que tiene necesidad física o material. Hoy hay mucha gente en pobreza espiritual, en necesidad espiritual, emocional, física, material. Y la iglesia debe estar acorde a los tiempos. Porque relevancia no se trata de música, de estilo, de luces, de ropa. La relevancia se trata de ser significativos en medio de la sociedad que estamos viviendo. Una iglesia que se saca los audífonos y comienza a escuchar las necesidades del otro. Hay tanta necesidad en medio de nuestro mundo que la iglesia debe estar a la altura para responder conforme a las necesidades que se están presentando. Anteriormente hablamos de que hay problemas de salud mental. La iglesia debe estar dispuesta a aconsejar, hablar, animar, ayudar. Hay necesidades físicas, hay gente que ha perdido su empleo. La iglesia tiene que estar respondiendo a esas necesidades. Hay gente que está con problemas matrimoniales. Tenemos que estar atentos a las necesidades de la gente para que nuestro mensaje, que es relevante, no se vuelva irrelevante. Para que nuestro mensaje que cambia y que transforma no se vuelva irrelevante a los oídos de la gente. Hoy las personas no solo quieren palabras, quieren acción. O podríamos decirlo de otra forma. Hoy la gente está cansada de sermones. La gente quiere que la iglesia comience a actuar. Hoy no solamente tenemos que transmitir información, hoy tenemos que actuar conforme y acorde a las necesidades que el mundo está viviendo. La mejor evangelización, la evangelización auténtica, obliga a escuchar con los dos oídos las necesidades de la gente. Escuchamos el dolor de los pobres y no nos quedamos ahí. El día de mañana estaré hablando de un proyecto que tenemos y que va a ser en ayuda de aquellos que lo necesitan. Porque estamos escuchando las necesidades de nuestra sociedad y como iglesia queremos responder porque la crisis nos está dando la gran oportunidad de ser relevantes en el sentido de significativo. La crisis nos está dando la oportunidad de ser generosos en medio de este tiempo. La iglesia debe escuchar la necesidad de la gente. La iglesia su voz tiene que ser más fuerte que la voz del enemigo. La voz de la iglesia tiene que ser más alta en obras que en palabras en este tiempo. La voz de la iglesia tiene que verse más fuerte y sonar más fuerte en las calles que en los templos. Y eso va a impactar y eso va a tocar. Primero, escuchar a Dios. Segundo, escuchar el uno al otro. Y tercero, escuchar al mundo que nos rodea. Hoy tenemos esta gran oportunidad de sacarnos los audífonos y comenzar a estar atento y comenzar a responder. Martin Luther King dijo: tengo un sueño, y el sueño era vivir en una sociedad sin barreras raciales. Y él se levantó y proveyó el liderazgo para poder marcar la diferencia en este tiempo. ¿Cuántos de los que están escuchando van a comenzar a actuar y se van a levantar y van a responder a lo que la sociedad está clamando en este tiempo? ¿Cuántos lo quieren hacer?
Ora conmigo en este tiempo. Padre, gracias. Gracias por este tiempo. Y también enséñanos a cultivar nuestro oído. Que no solo sean palabras, sino que también comencemos a escuchar a Dios, al prójimo y también al mundo. Que no seamos ajenos a la realidad en la cual estamos viviendo, sino que hoy se levanten hombres y mujeres con la capacidad de proveer un liderazgo y de estar atento al clamor de aquellos que necesitan. Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga y atento esta semana a nuestras redes sociales porque vamos a estar levantando un desafío en la cual yo quiero que tú seas parte. Dios te bendiga.